es un ciclo dedicado a la mente, a tu mente. Sintonizanos en la red y volvete loco con Radio Novo. Compadrito, ¿qué pasa? Con el chambergo en la frente, hace ondular la cadera. Estamos junto al psicólogo y sexólogo Bruno Ferreira en un nuevo programa aquí en Radio Novo. Y saludamos a toda su audiencia agradeciéndoles la comunicación y el afecto. Bruno, ¿qué tal? Hoy nos ha solicitado Estela que hablaras sobre un tema que, bueno, yo diría es un temazo. Cuando no tenemos trabajo, cuando nos quedamos sin trabajo, pasándolo en limpio, desempleo, sus consecuencias psicológicas. Es todo el micrófono tuyo, Bruno Ferreira, respondiendo a tu audiencia. Muy buenas, Delia, muy buenas, Enrique. Un saludo a todo el equipo de Radio Novo y un saludo también muy especial a toda nuestra audiencia que poco a poco se va sumando y de a poco se va animando a dejarnos preguntas o dudas o sugerencias y, por qué no, también testimonios. Esto que tú hablabas hoy, Delia, que es el tema que un poco nos convoca a partir de lo que planteó una oyente, a partir de lo que planteó Estela, es un tema, bueno, evidentemente que siempre ha tenido y tendrá mucha vigencia, pero sobre todo en estos tiempos en los cuales es inevitable hacer referencia a todo lo que se está pasando a nivel económico y social con el tan manido tema de la pandemia, indudablemente que es el tema del desempleo, que aquí, bueno, tenemos que hacer una diferencia, porque una cosa es el empleo o el empleo a tiempo parcial, o el desempleo, el seguro de paro parcial, etcétera. Bueno, no vamos a entrar en todas los expedientes que hay de regulación de empleo en algunos países, no vamos a profundizar necesariamente en eso porque más allá de que la audiencia nos puede estar escuchando y de hecho nos escucha de distintos lados, por lo tanto en cada situación y en cada país la realidad es diferente. Por lo tanto, emocionalmente también es diferente, es decir, no es lo mismo que alguien esté en un lugar o haya estado en un trabajo en el cual, bueno, de la noche a la mañana lo hayan despedido o porque haya estado en una empresa o en un comercio o en un negocio que esté dentro de, bueno, de los sectores más afectados por todo el tema de la pandemia, del coronavirus, que, bueno, si le tomó de sorpresa o si estaba en un sector que evidentemente no fue de los más afectados, pero que aún así ha habido, bueno, regulaciones de empleo, ha habido, bueno, reducción de plantillas en distintos lados, etcétera, y por lo tanto va a ser muy diferente si la persona se lo esperaba, por ejemplo, alguien que trabaje en el ámbito del turismo o desde el sector servicios, son dentro de los aspectos más vulnerables con todo el tema de las pandemias. Imaginémonos que ha habido situaciones, no hace mucho alguien nos comentaba, que trabajaba en el sector del turismo, de estar en una empresa, de tener 80, 90 empleados, a hacer 3. Así, tal cual suena, por más que suene como muy extremo, pero a veces la realidad supera la ficción y hay situaciones en las cuales se vive con especial angustia, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿y qué hacen las otras 70 y pico de personas, 80, ¿verdad? Que fueron en principio a un seguro de paro o un expediente de regulación temporal de empleo, independientemente, ya digo, de la denominación que tiene en cada lado, en cada país, y cómo esta persona lo vivió. Otra situación muy diferente que a veces se nos escapa y que tendemos a pasar por alto también en el tema de la pandemia, es que tendemos a ver todo el tema del desempleo desde nuestra óptica particular. ¿A qué me refiero? A nosotros, a todas las personas en general, se nos ha educado y se nos sigue educando para, bueno, tener una determinada formación, para luego tener un empleo más o menos estable, que nos dé una retribución que nos permita tener una buena calidad, acceder a todos los servicios, etcétera, ¿verdad? Y tener todas las necesidades que nosotros consideramos más importantes satisfechas. Y también, ¿por qué no? Por supuesto, tener y disfrutar y poder quizás dedicar parte de esa ganancia o de eso que nos ha costado tanto esfuerzo, dedicarlo al ocio, en fin, o al placer del tipo que sea, ¿no? Que cada persona considere
placer. Pero por otro lado tenemos lo que se llama el empleo precario, que a veces eso uno no lo maneja, no lo maneja con tanta asiduidad, o inclusive los oyentes tampoco lo plantean mucho. Hay situaciones o realidades de países en los cuales hay cientos de miles, acá inclusive, hace muchos años que hay cientos de miles de personas con empleos precarios, es decir, empleos a término, que son contratos muy pequeños, por poco tiempo, o contratos por temporada, o pequeños artesanos, pequeñas personas que tienen muy pequeñas empresas, o que bueno, que de autogestión, etcétera, que dependen mucho del turismo, que dependen mucho de los flujos, digamos, hasta de cómo se da el tiempo, inclusive, ¿no? Para poder tener, digamos, unos buenos ingresos. Todas esas personas engrosan lo que se llama, digamos, el trabajo informal, que muchas veces puede estar bien, porque a veces uno tiende a pensar que el trabajo informal está mal pago. A veces no, a veces está bien pago, pero es informal. Es decir, que no tiene, la continuidad en el tiempo, con todas las ansiedades y las angustias que eso genera. Imagínense que, de hecho, eso se planteó mucho en este país el año pasado. ¿Qué pasaba si se hubiera hecho, como en otros países, por ejemplo, una cuarentena? ¿Qué pasa? Una cuarentena estricta. ¿Qué hubiera pasado con todas esas personas, muchas de las cuales dependen para comer del día a día, es decir, de lo que vendan en el día, vendedores ambulantes? Bueno, es un sinnúmero de personas que se nos ocurren, ¿verdad? Representantes, comerciantes, personas que venden en distintos lados, que hacen diferentes rutas vendiendo y representando productos, etcétera. Y todo lo que hablamos antes del tema del turismo, indudablemente son colectivos especialmente vulnerables. Evidentemente no es lo mismo alguien que tenga un empleo relativamente estable y de golpe sea despedido que una persona que tiene un empleo, o un empleo informal, digámoslo así, una actividad informal más que un empleo, y de buenas a primeras ve que sus ingresos van mermando o directamente desaparecen. Uno diría, bueno, la persona de repente que tiene la actividad más precaria, quizás al estar en una situación más compleja, quizás esté más vulnerable. Y no necesariamente. Muchas veces, estoy pensando en un par de personas que nos comentaron no hace mucho, personas que justamente tienen trabajos más estables y que ahora han sido, por ejemplo, despedidas, muchas veces son más vulnerables que aquellas que ya llevan años, digamos, entre comillas, surcando la ola, en este sentido de decir, bueno, más o menos improvisando, más o menos armando, digamos, su proyecto existencial y familiar en función de lo que van ganando. Y muchas veces esas personas se terminan siendo más flexibles ante situaciones, digamos, de crisis mucho más extremas, como la actual, que es mundial, es algo global, digamos, ¿no? Por todo el tema del coronavirus, como hablábamos antes, que muchas veces otras personas que tienen un empleo estable, que luego terminan siendo como más rígidas, es decir, a la hora de intentar buscar otro empleo, otra salida laboral. Ni que hablar que estamos en una época en la cual uno de los grandes desafíos que tenemos es reinventarnos. Esto ya lo habíamos hablado en el primer programa, en el segundo programa lo hablamos, porque alguien lo había planteado también un oyente, esto de el reinventarnos a nosotros mismos, es decir, como hablaba en este ejemplo anterior, ¿no? Que hablaba un oyente de la empresa de turismo que tenía 80 y tantos empleados y de golpe se quedó con 3. De esos 80 y tantos, nosotros podemos imaginar que todos reaccionaron de formas diferentes, es decir, todos, desde el punto de vista laboral, quedaron en la misma situación. Pero ¿qué ocurre? Volvemos a lo mismo, su estructura de personalidad, su conflictiva, sus experiencias previas, sus vínculos, determinan que no todas las personas reaccionen de la misma manera. Y podemos pensar, sin riesgo a equivocarnos, que de esas 70 y pico, 80, no importa cuántas, todas han tomado o adoptado estrategias diferentes. Una de las personas que se comunicó, recuerdo que me comentaba que, bueno, lo único que sabía hacer en su vida era ser agente de viajes. Siempre se había dedicado a vender viajes, le había ido muy bien, tenía un estatus de vida bastante bueno, viajaba mucho y de golpe, un día, bueno, hay un expediente de regulación en su empresa, digamos, de disminución de personal y directamente pasan a menos de un 10% del personal, ¿no? Y bueno, esta persona comentaba que no podía, había quedado como congelada, es decir,
con el temor de no saber hacia dónde salir y cómo, llamémosle pegoteada, y esto tiene que ver mucho con el apego, que es otro tema que vamos a tocar después, que también planteó un oyente y que lo vamos a ver en el próximo programa. Muchas veces el apego como tal es una emoción importante en determinadas etapas de la vida, pero también nos puede complicar un cambio, ¿no? Y en momentos de crisis, en general, es necesario que nosotros estemos más preparados para el cambio. Un cambio que muchas veces no es sencillo, porque evidentemente muchos oyentes nos podrán decir, bueno, sí, es muy fácil decirlo, pero mi realidad no es la misma por la edad que tengo, porque vivo en un pueblo pequeño donde no hay trabajo, es difícil encontrar, o porque tengo una actividad donde bueno, justamente está muy asociada a los sectores más vulnerables, ¿no? Por esta situación actual, y es mucho más difícil encontrar trabajo. Pero el punto acá tiene que ver más que con la situación en sí, que no es de lo que nosotros estamos hablando, evidentemente, ni de lo que la oyente en última instancia quería plantear, sino cómo cada persona reacciona, es decir, en función de su personalidad, evidentemente, ¿no? Porque acá, en última instancia, estamos hablando de las emociones. Es decir, imaginémonos, muchas personas han pasado por esa situación, que alguien llega un día a su empresa o al comercio, no importa dónde trabaje, y bueno, sin esperarlo, o bueno, esperándolo de alguna manera, pero no del todo consciente, su jefe o jefa o quien sea, le dice que, bueno, que va a prescindir de sus servicios, ¿no? Evidentemente, la persona tiene que hacer un duelo por esa situación, como cualquier otro duelo, como también lo hablamos cuando hablábamos de separación. Hay un primer momento, que es un momento como más de descreimiento, como de impacto, en el cual la persona no puede creer que le esté pasando eso, ¿verdad? Eso es natural y nadie tiene por qué sentirse asustado, al contrario, eso es una etapa necesaria, digámoslo así, es una emoción que no hay que reprimir, sino al contrario, porque forma parte de esto, ¿no? Del proceso de duelo, para luego poder superar esa situación, para luego salir reforzado, ¿no? Y no salir más debilitado, que es de lo que se trata, de salir reforzado. Entonces, evidentemente, ante esa situación, la persona va a reaccionar entonces de diferentes maneras, pero más allá de la personalidad y de la situación y de la situación personal, afectiva, emocional, sexual, de lo que se nos ocurra, todas las personas cuando se enfrentan al desempleo, se enfrentan a esta primera etapa, digamos, a esta primera reacción, que sería como la reacción más inmediata, es decir, esto no puede estar pasando, o debe ser una broma, o me están haciendo una broma, no puede ser. Bueno, de esa primera etapa, mucha gente queda justamente enganchada en esa primera etapa, como era este oyente bueno, que no podía terminar de asimilar como él siendo tan buen empleado, etcétera, y que le había ido tan bien y que había logrado tanta cosa. De golpe, de la noche a la mañana, se ve sin trabajo y no puede concebir ni se puede pensar a sí mismo en otra actividad que no sea esa. Bueno, ahí tenemos una dificultad, porque es decir, es una etapa necesaria en todo duelo por una situación que no se quiere, por ejemplo, dejar, como es el caso de supuestamente esta en concreto, pero que es necesario transitar, ¿verdad? Es un tránsito que es necesario hacer. ¿Para qué? Para pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa, digamos, cuando la persona termina recibiendo la noticia, digamos, comienza a asimilar la noticia que efectivamente se quedó sin empleo, con todo lo que eso implica, ahí empiezan a aparecer los temores, las ansiedades y sobre todo la vulnerabilidad, porque es decir, no tenemos que dejar de lado el hecho de que el trabajo, tal cual se concibe el mundo en el cual vivimos, las sociedades occidentales, en fin, en las cuales nosotros nos hemos educado y nos hemos subjetivado, el trabajo es uno de los grandes vertebradores, uno de los grandes pilares de cualquier personalidad. Con esto no estoy diciendo que todo el mundo tenga que trabajar para sentirse mejor, ni mucho menos, ¿no? Hay gente que evidentemente, por las razones que sea, no necesita trabajar o ya terminó su ciclo laboral o directamente no depende de un trabajo para subsistir y no tiene por qué hacerlo. Pero otras personas sí, es decir, yo diría que la inmensa mayoría de las personas, gran parte de sus emociones, de su estado emocional, de su autoestima, de su imagen de sí, del vínculo con los demás, pasa por el tener un trabajo, por el tener o no tener justamente, ¿no? Un trabajo. Entonces,
tener claro esto, es decir, que nosotros no somos nuestro trabajo, somos mucho más que eso, es decir, pensar que podemos trascender a esa situación y podemos volver a lo mismo, lo que decía antes, reinventarnos, que no es fácil, pero tenemos que aprender a separar esto, es decir, nosotros no somos nuestro trabajo. De hecho, nosotros hemos sido mucho más, no hemos estado siempre en ese lugar, quizás antes estábamos en otros trabajos, exploramos otras cosas, etcétera. Cuando hablaba de las emociones, también me refería, por supuesto, como planteaba, al tema de la autoestima, ¿no? Porque también el trabajo es como muy estructurante de lo que es la autoestima, es decir, mucha gente se siente mejor o peor en función de si tiene o no tiene trabajo y además, hilando un poco más fino, se siente mejor o peor en función del trabajo que tiene. Porque los seres humanos tendemos a compararnos con los demás. Esto que en realidad podría ser bueno en cierta medida porque nos permite quizás, superarnos. Hay veces que la comparación en sí lo que hace es que la persona se frustre, porque es decir, se empieza a comparar con personas que están en otra situación o en otra coyuntura muy diferente y se plantea unos objetivos que quizás no pueda alcanzar. Entonces quizás lo mejor sea plantearse objetivos más realistas y luego a lo mejor los otros sí se pueden alcanzar. De hecho, sí hay que lograr luchar para alcanzarlos, pero primero un paso a paso, ¿no? Es decir, como ir subiendo una escalera peldaño a peldaño. Por lo tanto, bueno, ¿qué pasa a partir de este momento, ¿no? Cuando la persona recibe la noticia, lo que hablábamos antes, de que ha quedado desempleada, que va a ir al seguro de paro, que directamente la empresa se cierra? Hay situaciones mucho más dramáticas todavía, que están ocurriendo acá y en otros países, en este momento mientras estamos hablando, y desde hace un año por lo menos, y bueno, lamentablemente van a seguir ocurriendo durante este año, por lo menos. Evidentemente la persona a partir de ese momento, bueno, tiene que empezar a manejar todas las emociones que se le vienen a flor de piel, porque claro, lo primero que si a alguien se le ocurre es, bueno, si me quedo sin trabajo, ¿cómo voy a pagar el alquiler? El alquiler del apartamento, ¿cómo voy a pagar si tengo hijos? El colegio de los hijos, si los mando a un colegio privado, etcétera, o si los mando al público, no importa, es decir, cómo voy a pagar los útiles, cómo voy a pagar el transporte, los gastos cotidianos, cómo voy a pagarle, en fin, el uniforme, la túnica, lo que sea, los cuadernos o los libros, o lo que sea, ¿no? Es decir, empiezan a aparecer todo tema de inseguridades. Que esto también va a estar condicionado, por eso yo hablaba de lo emocional, con en qué situación esté cada persona. Es decir, no es lo mismo que la persona que quede desempleada sea una persona que esté en pareja, a que sea una persona que, bueno, que tenga un vínculo casual, simplemente, o a que se esté sola, o que tenga una familia a su cargo, o que no tenga nadie a su cargo. Evidentemente, cuanto más personas tenga a su cargo, si realmente es como el pilar central, digamos, de esa casa o de esa familia, indudablemente la angustia va a ser mucho mayor que si, hay otro miembro de la familia que sigue trabajando, entonces de alguna manera las necesidades básicas siguen estando cubiertas y no está en riesgo la supervivencia, digámoslo así, ¿no? Es decir, que a los factores emocionales, que es lo que estamos hablando, también no podemos dejar de lado los factores coyunturales. Es decir, no es lo mismo, por eso decía, una persona que la mandan al seguro de paro, que sigue manteniendo la expectativa de que va a volver a esa empresa, por ejemplo, que la persona que directamente es despedida o la persona que ve que su negocio, su fuente, perdón, de trabajo, sí, si es un negocio propio o si trabaja para terceros, si ese negocio se cierra o desaparece. Son situaciones completamente diferentes que generan diferentes niveles de ansiedad, que a su vez van a estar, digámoslo así, de alguna manera como atravesadas por todo el tema de lo vincular. No solo si la persona está sola o no está sola, sino también en qué estado emocional está y qué sostenes tiene, qué redes de sostén tiene a nivel vincular. Y no me estoy refiriendo solo a pareja, me estoy refiriendo a todos los demás sistemas en los cuales la persona interactúa a nivel ya sea familiar, si tiene familia, bueno, si no la tiene a nivel de amigos o de otro tipo de redes. Acá, si bien no hay fórmulas infalibles, ¿verdad? En ningún plano existen, y mucho menos en todo lo que tiene que ver con las situaciones de ansiedad o concretamente de estrés o de angustia, como puede ser el desempleo. No existe una fórmula, digamos, 100% efectiva, pero lo que sí existe es como una serie
de lineamientos que son bastante necesarios que tenemos que seguir, ¿no? Uno de estos es lo que yo hablaba al principio, transitar por estas etapas del duelo, es decir, no resistirse, no decir, bueno, me voy corriendo a tomar un antidepresivo para ver si mañana me siento bien y salgo a buscar trabajo. Sí, saldré, pero necesito tomarme el tiempo para bajar a tierra, para pensar qué es lo que acaba de pasar y qué es lo que eso me genera, y qué es lo que eso ha generado en mi entorno y qué es lo que genera con respecto a mi estabilidad emocional, vincular e inclusive sexual, que esto lo vamos a tocar después también, por supuesto, ¿no? Porque si estamos hablando de que el trabajo está muy estrechamente ligado a la autoestima, y también a la imagen de sí y a la seguridad en uno mismo, indiscutiblemente que esto también se va a traducir en un deterioro de la vida sexual, es más que probable. Porque si la persona se queda sin trabajo y su compañero o su compañera no, eso también va a ser diferente a que si los dos se han quedado sin trabajo o si uno se queda sin trabajo de vez en cuando. Es decir, esto también va a hacer un ruido diferente, digamos, ¿no? A nivel de la pareja o a nivel, y a nivel concretamente sexual. Nosotros, como decíamos antes, nos educan para tener un trabajo, para ser independientes, para salir adelante por nuestra cuenta, para construir una familia, etcétera, etcétera. Más allá de cuál sea nuestra edad o cuál sea nuestra singularidad o cuáles sean nuestros gustos o emociones, el guión es siempre más o menos el mismo. Es decir, la idea es estudiar, después tener un trabajo, después mejorar, después, etcétera, no tener una cierta estabilidad y eventualmente, no todo el mundo, pero eventualmente formar una familia o no, pero bueno, tener una cierta estabilidad. Cuando ese guión, digámoslo así, se resquebraja, como pasa con el desempleo no esperado o con estas crisis mundiales así, que evidentemente no son coyunturales, sino que bueno, tienden a durar más allá de lo esperado. De hecho, esta situación actual es más que esperable que ya llevamos un año y segurísimamente un año más va a llevar. Si bien, bueno, esperemos que vaya mejorando día a día, ¿no? Y que no sea tan duro como el año pasado, pero más allá de eso, evidentemente cada una de las personas nos tenemos que reinventar, es decir, tenemos que tratar de entender esto que yo decía al principio, que nosotros no somos solamente nuestro trabajo, somos más cosas, hemos aprendido más habilidades en la vida. Y muchas veces el conseguir un trabajo nuevo o el salir adelante no tiene que ver, como mucha gente cree, solamente con la formación. Es más, hay veces que la formación, más que ser un factor favorable, muchas veces lo que hace es dificultar que la persona logre salir adelante. ¿A qué me refiero? Volviendo al caso de este oyente, ¿no?, que trabajaba en una agencia de viajes. Él estaba digamos, en su rol de agente de viajes, había hecho cursos de especialización, etcétera, de capacitación, de congresos, de encuentros sobre turismo, etcétera, que no podía pensarse más allá de su ser, digamos, a partir de ese rol. No sé si me explico. Quizás otra persona que haya pasado por otros trabajos o por otras situaciones, y yo sacaría el quizás, es más que probable que una persona que durante su vida o su historia laboral, etcétera, o bien no haya tenido un trabajo estable o formal, o bien haya cambiado muchas veces de trabajo, quizás haya desarrollado, y vuelvo a decirlo, sin el quizás, es casi seguro que ha desarrollado, una mayor flexibilidad como para adaptarse a nuevas situaciones, ¿verdad? Es decir, traduciéndolo de alguna manera, decir, bueno, si yo hace 5 años me dedicaba a otra cosa, puedo de repente intentar recuperar aquello en lo que yo trabajaba hace 5 años, hacerlo por mi cuenta, dedicarme al oficio aquel que dejé hace tantos años, o recuperar algún otro tipo de actividad o de habilidad que tengo que, por el tema de la vorágine laboral, fui dejando por el camino, etcétera. Por lo tanto, cada situación va a tener un matiz diferente con esto del desempleo. Lo que sí tenemos que tener claro es, volviendo a esto de que no hay fórmulas, pero sí hay determinados lineamientos que tenemos que manejar. En una situación de desempleo, evidentemente, que genera, como decíamos antes, vulnerabilidad, esa vulnerabilidad genera ansiedad, en muchos casos angustia. Por lo tanto, la persona lo que tiene que hacer antes que nada es no estar sola. No me refiero a sola físicamente, sino a no aislarse a nivel vincular, a nivel emocional, es decir, expresar lo que está sintiendo, no tener temor a expresar los temores que está teniendo, ¿se entiende? Porque si no, a la carga del desempleo y la angustia que eso genera, mucha gente suma una segunda carga a su mochila, que es el hecho de fingir que está bien.
Y no se trata de fingir que se está bien, sino realmente, ya digo, transitar esa etapa, y para transitarla, como seres sociales que somos, necesitamos de otros, de otras personas que nos apoyen, que es de la misma forma que nosotros las hemos apoyado a ellas en algún momento. Todos en algún momento hemos necesitado ser sostenidos y también ser un sostén para alguien. Y esto creo que es un tema muy, muy importante en relación a esto del desempleo. Por lo tanto, digamos, cada situación va a ser diferente. Y bueno, redondeando un poco con un tema que tocamos hace un ratito y que también una oyente nos había preguntado hace un rato. Si bien yo ya lo había tocado, como que pidió que de alguna manera ahondáramos un poco más, que es en el tema de la sexualidad. Bueno, evidentemente, si hablamos de que el trabajo tiene que ver con la autoestima, está, digamos, directamente asociado con el tema de la autoestima, y la autoestima está directamente relacionada con el cómo nos sentimos y cómo nos vemos a nosotros mismos, y la sexualidad tiene que ver directamente con cómo nos sentimos y cómo nos vemos a nosotros mismos y qué tan cómodos o tan conformes estamos con nuestra imagen y con nuestro cuerpo y con nuestra situación laboral y social en general. Indiscutiblemente que esto va a repercutir. Pero volvemos a lo mismo. Es decir, acá la llave principal es el diálogo. Porque si no, imaginemos, ¿no?, una persona que queda en el paro. Encima de todas estas ansiedades, bueno, siente que no lo puede contar porque tiene que proteger o de alguna manera seguir sosteniendo un lugar frente a su familia o a su pareja. Encima siente que tampoco lo puede expresar a nivel sexual, sino que tiene que mantener más o menos una sexualidad esperable, de acuerdo a lo que él considere esperable, ¿no? O satisfacer a su pareja, o siente que tiene que satisfacerlo, o satisfacerla, etc. Indudablemente ahí se va cargando con más mochilas. Por lo tanto, la fórmula tiene que ver, entre comillas fórmula, como decía antes, con el diálogo, con el no aislarse y sobre todo con el intentar mirar también hacia atrás. Y hay veces que es necesario mirar hacia atrás. ¿Qué aprendizajes tuvimos nosotros? ¿Qué cosas dejamos por el camino que en esta situación nos podrían servir para salir adelante, ¿verdad? Ya sea un oficio, ya sea un hobby que tuvimos en el pasado, que de alguna manera lo podemos reconvertir y transformarlo en un emprendimiento, etcétera, ¿no? Pero por sobre todas las cosas eso, no quedarnos en esa situación de lo que ya fue, sino empezar a mirar hacia adelante, pero también tomando elementos del pasado, como decía, de esos aprendizajes que nos pueden servir ahora, y también, y fundamentalmente, no cerrarnos, ¿verdad? Esto que hablamos de Elia, de decir, bueno, hablarlo, ¿verdad? Con quien tengamos al lado. Si tenemos pareja, con nuestra pareja. Si tenemos familia, con nuestra familia. Si no la tenemos, bueno, con los amigos, con las personas que nosotros consideremos que son significativas en nuestra vida o en nuestro entorno. Por lo tanto, un poco resumiendo, diríamos que todo el tema del desempleo y todo lo que moviliza, en última instancia, tiene que ver con la comunicación o la falta de. Es decir, la comunicación puede transformarse en un nivel indispensable, diría yo, de ayuda, en un registro de ayuda, o puede transformarse la falta de comunicación, mejor dicho, la falta de buena comunicación, puede transformarse en una carga más, en una piedra más en esa mochila que ya de por sí es pesada. Por lo tanto, lo que podemos un poco decirle a todos nuestros oyentes, los que mandaron preguntas, y bueno, y a aquellas personas que podrían estar pensando en esto, es que evidentemente los pasos importantes son esos. Y se sintetizan en última instancia en el diálogo con uno mismo, es decir, con qué cosas yo puedo hacer o no puedo hacer para salir adelante, para no dejarme llevar por la ola, sino ser yo quien controle esa ola, digámoslo así, de alguna manera. Y ese control también tiene que ver con, dejarnos sostener, dejarnos que los demás nos vean vulnerables también. Eso no es motivo de vergüenza, ni muchísimo menos. No tenemos por qué sentirnos avergonzados si nos sentimos tristes o nos sentimos deprimidos o estamos ansiosos o angustiados porque ese trabajo que tanto queríamos ya no va a estar o no va a estar durante unos meses, etcétera. Al contrario, tenemos que expresarlo y compartirlo. Y eso indiscutiblemente genera mayores niveles de intimidad, y la intimidad, redondeando por acá, tiene que ver con una buena sexualidad. Es decir, la comunicación, la buena comunicación y la intimidad nos va a facilitar, digamos, mantener una buena sexualidad y que nuestra vida sexual siga siendo
satisfecha y satisfactoria, digamos, nos resulte satisfecha y satisfactoria, y a la otra persona con la cual estemos también, si en el caso de que tengamos una pareja o un vínculo casual o del tipo que sea, ¿no? Es decir, por lo tanto, no nos tenemos que exigir más allá de lo que nosotros podemos dar, sino que también tenemos que apoyarnos en los demás, apoyarnos, comunicarnos, dialogar. Todo esto genera intimidad, ¿verdad? La intimidad no es solamente estar de a dos, ni en una habitación, digamos, alejados del resto. Intimidad tiene que ver con eso, con el conectar, con el contactar con la otra persona, con el sentir lo que la otra persona está sintiendo. ¿Mm? Y bueno, yo un poco dejaría por acá y les invitaría que una vez más a toda la audiencia que nos dejen dudas, consultas, sugerencias y también nos dejen testimonios acerca de cómo han transitado esta situación de desempleo o cómo la están transitando, ¿no? Si lo están viviendo en este momento y qué soluciones se les han ocurrido o en qué cosas han pensado para, digamos, de alguna manera empezar de nuevo o retomar una vieja actividad o de alguna manera retomar el control de su cotidianidad, ¿no? Que de eso se trata en definitiva. Así que más o menos yo me despido por acá y aprovecho a mandar un saludo a Delia, a Enrique una vez más, a todo el equipo de Radio Novo y a toda la audiencia y nos vemos en el próximo programa. Un saludo. Chau, chau. Iniciamos un ciclo dedicado a la mente, a tu mente. Sintonizanos en la red y volvete loco con Radio Novo. Compadrito, ¿qué pasa? Con el chambergo en la frente, hace ondular las caderas.